Hola a todas las personas que están viendo YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Aúlla el canal, en donde les hablaré sobre las teorías especulativas de la serie Casa del Dragón y Juego de Tronos. Si no las has visto, te aviso que habrá spoiler. Comencemos. En el ya transmitido capítulo 1 de la segunda temporada de la serie Casa del Dragón, vimos cómo realizaban el funeral de Lucerys Velaryon y también cómo asesinaban al siguiente heredero al trono en el bando de los verdes. Pero antes que eso nos mostraron cómo Helaena Targaryen le decía a Aegon II que le temía a las ratas, no a los dragones, demostrando de forma confusa sobre a qué se refería, al menos para los que estaban en la habitación, pero de manera muy clara al final, se refería a que Sangre y Queso irían a matar a su hijo fingiendo que estaban ahí para poner trampas para ratas. La escena tuvo unos cambios en referencia al libro, ya que se suponía que Helaena debía ofrecer su vida a cambio de sus hijos pero la rechazarían. También tenía que elegir entre los dos niños, apuntando al menor pero no la obedecerían y matarían al mayor, el heredero al trono. En cambio la serie solo tiene un hijo varón y una mujer. Helaena ofrece su collar para que dejen vivir a sus hijos, apunta a su hijo hombre como se lo piden Sangre y Queso, aunque dudan de lo que les dijo, lo asesinan porque notan que no está mintiendo, luego corre con su hija que le queda a la habitación de su madre y le dice que mataron al niño. Comparando estos cambios, da a entender que Helaena sabe lo que va a pasar a futuro, no solo con la muerte de su hijo. Otro ejemplo fue cuando le dijo a su hermano Aemon que conseguiría un dragón pero tendría que cerrar un ojo, refiriéndose al ataque de Lucerys Velaryon a Aemon, sacándole un ojo. En estos dos casos ella dio advertencias pero no la entendían o no la tomaban en cuenta. En la escena donde Sangre y Queso van por su hijo ella intenta cambiar lo que va a pasar pero aún así ocurre. Si bien intentó cambiar lo sucedido, ya estaba resignada, por eso no reaccionaba. Sabía que todo lo que veía pasaría. Esto también podría explicar su locura más adelante, si es que lo muestran tal cual como pasa en los libros, en la serie, porque probablemente Helaena esté recordando visiones de todo lo que va a pasar con su familia, en ambos bandos, y esas visiones la torturarán porque no puede cambiar el transcurso de lo que está escrito. Y si nos basamos en sus visiones y que no se pueden cambiar. Esto nos da a conocer que la guerra era inevitable, aunque hubieran intentado métodos más diplomáticos, no funcionarían, ya que básicamente era el mismo universo o Dios que estaban eliminando lo que no debía estar. Es decir que lo relevante aquí no es si Aegon o Rhaenyra estuvieran en el trono, sino que cuál de sus hijos iba a reinar después de ellos. Así se explicaría todas las demás muertes a causa de la guerra, antes y después de ella, ya que ni sus primogénitos ni ellos están destinados a gobernar. La línea de sangre debía ser otra. En base a los libros la línea de sangre que perduró es la de Rhaenyra. Son sus hijos con Daemon quienes gobernarán. Aunque ambos bandos tenían buenas opciones para sentarse en el trono de hierro, fueron Aegon III y Viserys II quienes lograron sobrevivir. Todo llevaba al príncipe que fue prometido, Jon Nieve y Daenerys Targaryen quienes serían las principales fuerzas para acabar con el ejército del Rey de la Noche. Además si comparamos Juego de Tronos con la Casa del Dragón. Los reyes Targaryen creían que un Targaryen debía estar en el trono de hierro para unir al reino, combatir a los caminantes blancos y al Rey de la Noche. Lo que en realidad no ocurrió, no fue necesario, ya que Jon y Daenerys juntos eran el príncipe que fue prometido, ambos tenían la sangre de Aegon I y unieron casi en su mayoría al reino. Aunque Arya Stark mató al Rey de la Noche con la daga de Aegon, eso ocurrió porque Arya y Sansa podrían ser la reencarnación de las dos hermanas de Aegon I, Visenya y Rhaenys. Y también podrían llevar la sangre Targaryen, al igual que sus demás hermanos. Esto si Jaehaerys Velaryon cuando viajó al norte tuvo un romance con la hermana bastarda de Cregan Stark. Aunque también es posible que por medio de otra forma ya que muchos Targaryen podrían tener hijos no reconocidos y uno de esos hijos o hijas, pudo haberse mezclado con la sangre Stark. Incluso la personalidad de Arya coincide con Visenya la hermana mayor de Aegon, ambas eran feroces en el combate y disfrutaban más de las artes de caballería. Por otro lado Sansa compartía más parecido con Rhaenys a quien le gustaba la vida social, las artes y era considerada muy distinta a su hermana Visenya, lo que se asemejaba también con estas dos hermanas Stark, aunque claro al final Sansa aprendió a ser una estratega por haber convivido con Cersei. Y tanto Sansa como Arya ayudaron a Jon y Daenerys buscando ejércitos para pelear, o combatiendo como hizo Arya.
Bran Stark podría ser el cuervo de 3 ojos gracias a la sangre Targaryen que le corre por las venas, porque como dijo Viserys en la Casa del Dragón, algunos Targaryen son soñadores, como su hija Helena que podía ver el futuro, o él mismo en sus últimos respiros de vida, cuando mencionó que el sueño de Gon se refería a una belleza del norte, refiriéndose a Jon. Por eso él estuvo dirigiendo la guerra y fue nombrado como el rey, aunque ellos no lo sepan son Targaryen, simplemente que para que el linaje Targaryen sobreviviera tuvo que ser mezclado con los Stark. Los dragones de Daenerys sí pudieron cruzar el muro porque la batalla con los caminantes blancos al fin ocurriría. Se deben analizar 3 factores. 1. Los hechizos del muro, ya que al ser construido el muro fue sellado con varios hechizos para que ninguna criatura mágica cruzara al sur, lo que puede que aplique para los dragones a la inversa. Tomando en cuenta eso, todos los hechizos se pueden romper, o tienen fecha de caducidad. Tal vez los dragones de Daenerys eran los que romperían con esos hechizos, porque sus propósitos eran estar en esa batalla. O simplemente coincidió que los hechizos mágicos llegaron a su final y ya no funcionaban, por eso pudieron cruzar. 2. Jon Nieve y Daenerys. Ellos son relevantes porque la primera vez que los dragones cruzaron es cuando Daenerys fue a salvar a Jon y a sus acompañantes, por lo que esto podría influir directamente, porque Jon era fundamental para reunir al ejército en contra del Rey de la Noche, y necesitaban llevar una prueba a Cersei. Además él no podía morir, de hecho ya había sido revivido por el Señor de la Luz. Tal vez se le brindó ayuda a Daenerys y sus dragones para que pudieran cruzar, así mantuvieran con vida a Jon. 3. Los dragones y el jinete. Los dragones de Daenerys eran nuevos, fueron criados lejos de Westeros, sin las tradiciones Targaryen, y su jinete Daenerys no tenía conocimiento de lo que pasaba allí, ni siquiera lo creyó, por eso pidió pruebas a Jon. Tal vez eso hacía que no tuvieran miedo, tanto el jinete como el dragón, por eso podían cruzar el muro. Era un vínculo mucho más limpio ya que sus creencias no estaban arraigadas allí. Cualquiera de estos 3 factores pudo haber cambiado esa limitación de los dragones de no poder cruzar el muro, o simplemente los 3 dragones de Daenerys eran especiales y debían estar allí. En la Casa del Dragón, Otto pudo haber sabido el secreto de los Targaryen, el sueño de Gon, la canción de hielo y fuego, que fue pasado de rey a heredero. Debido a que ha sido la mano del rey Jaehaerys, quien lo nombró después de la muerte de su hijo y su esposa. Otto llevó con él a su esposa e hija. El rey Jaehaerys quedó muy afectado por la pérdida de su heredero y anterior esposa al punto de pasar sus últimos días en cama dejando que Otto gobernara, recibiendo la visita y cuidado de Alicent, hija de Otto. También fue mano del rey Viserys, e incluso llegaron a ser familiar ya que Alicent y Viserys se casaron y tuvieron hijos. Viserys fue enfermando poco a poco al punto de estar muy delicado en cama, deliraba muchas veces. Si bien esto es un secreto al que solo algunos Targaryen tienen acceso, no todas las personas pueden controlar su mente hasta sus últimos días de vida, ya que estos 2 reyes llegaron a tener estados de salud muy delicados. Como en el caso de Viserys, que ya no tenía el manejo de sí mismo a nivel físico y mental, la mayor parte del tiempo. Otto pudo haber escuchado cuando Viserys hablaba solo o alucinaba, y le pudo haber revelado el secreto, aunque él solo lo hubiera considerado un delirio más por su estado de salud, cuando en realidad no lo era. Pero Otto era un ser muy inteligente y se basaba en la lógica, por lo que solo siguió con sus objetivos, que su nieto Aegon fuera rey y él pudiera gobernar cuando éste se aburriera del puesto. Esas han sido todas las teorías de Casa del Dragón y Juego de Tronos. Espero que les haya gustado, te invito a suscribirte. Y les dejo una pregunta. ¿Creen que alguna de las teorías especulativas antes mencionadas puedan ser verdad?